Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Sí. Y quiero comenzar hablando sobre la campaña de desprestigio que hay en curso en este momento sobre el Congreso de la República, tal cual lo hizo en su momento Martín Vizcarra. Pareciera un libreto repetido. El objetivo de cerrar el Parlamento no es nada nuevo, lo tenemos claro hace meses, pero pareciera que ahora la campaña está centrada sobre la cabeza del Congreso, de la presidenta específicamente. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, está siendo así de esa manera y de una manera muy agresiva. Inclusive yo he recibido amenazas de muerte, ¿no? Varios congresistas se han encontrado en la misma situación. Entonces hay una campaña orquestada para mí desde el gobierno, desde el presidente, porque lo ha dicho muchas veces, que tenemos que cerrar el Congreso, evadiendo sus responsabilidades, porque lo que acusa el gobierno de que el Congreso no lo hace es lo que no está haciendo ellos. Nosotros hemos cumplido nuestra tarea de manera eficiente hasta el momento, pese a que la población no lo entienda así. Nuestra labor es legislar, fiscalizar y ejercer control político. Y cada una de esas cosas la hemos realizado al máximo, que es lo que hemos podido en este periodo. ¿Amenazas de muerte recibido esta semana? O sea, He recibido esta semana hace 3 días. Amenazas de muerte directamente a mí. Anónimas. Con nombre y DNI. Y ya hizo la... Detectado. Estamos verificando si es real ese nombre y ese DNI que aparece en esa acusación. ¿Es un mensaje de texto o una llamada? Es un mensaje en Facebook y en Twitter. Sobre el supuesto complot golpista, esto ha remecido también todo esto. Esa reunión fue un evento, como he comentado en el editorial, organizado por el CIP, el Centro de Innovación de Políticas Públicas aquí local, y la Fundación Naumann, que promueve valores liberales, pero jamás podría ser considerada ultraderecha, como han dicho. Está asociada al Partido Democrático Libre Alemán, que desde 2021 forma parte del gobierno de coalición, con un socialdemócrata. Esta percepción de reunión clandestina para perpetrar un golpe de Estado con miembros de la ultraderecha. Esa es una novela de Hildebrand aprovechada por el gobierno para golpear al Congreso nuevamente. Salvo que estuviéramos en un estado dictatorial, se podría criticar esta reunión, se hubiera prohibido esta reunión. Seguimos en democracia. Parece que el presidente se olvida que aún no ha tomado el poder total. Estamos en democracia y tenemos todo el derecho a reunirnos con quien querramos, las veces que querramos y donde querramos. Pero fue abierto, o sea, no fue clandestino. Fue fue un hotel público, o sea, no hacemos nada que sea oculto, todo lo hacemos público. Ahora dicen que ¿por qué no lo hemos puesto entre las redes sociales? Porque es un evento de conocimiento y de interacción interna, no era para hacerlo público. Sí, es que eso termina de agregarle ají a todo lo que ya está. Sí, y lo hacen de una manera bien agresiva, sin sentido, tratando de deteriorar la democracia. Hay una colega congresista que nos está haciendo una acusación. Sí. Eso ya es increíble, porque es un congresista el que lo hace. O sea, parece que se ha equivocado y no estamos todavía a donde ella piensa que estamos. Por supuesto, intento de golpe. Por supuesto, intento de golpe. Entonces, bien. Pasemos al tema de la vacancia, que evidentemente es a flor de piel y en boca de todos, ¿no? Lo que usted ha dicho, ¿se sustentaría la vacancia en el delito de incapacidad moral? Incapacidad moral permanente. ¿Pero se va a sustentar en traición a la patria? Hay dos caminos, ¿no? Un camino es la acusación, que ya está en marcha, que es por traición a la patria, y tiene su procedimiento para hacerlo. Ese procedimiento toma un tiempo, es alrededor de casi 3 meses, para poder llegar al final. Y va a terminar en el Poder Judicial, porque estamos hablando de un delito. Ya, estamos hablando de la acusación que firmó Tudel. Que firmaron varios ciudadanos que presentaron esto al Congreso. Pero el concepto de esa acusación lo vamos a usar también para la incapacidad moral permanente, porque hay temas que conllevan esa incapacidad al no defender lo que debe defender como presidente de la integridad territorial. Eso va por el tema de cómo promovemos la vacancia hablando en términos democráticos. La incapacidad moral permanente tiene que ser un consenso de la fuerza política del Congreso y eso toma tiempo. Hay que conversarlo, hay que definir los argumentos, tenemos que estar todos de acuerdo en que lo que estamos calificando como incapacidad moral permanente es aceptado por todos los que van a firmar la moción cuando se haga la moción. Y eso toma un tiempo, definitivamente nos obliga a hacer debates, a hacer reuniones, a hacer conversaciones para poder ir avanzando en el tema. No es una cosa de juego, estamos decidiendo el futuro del país. Sí. Pero son dos caminos que están caminando en paralelo, porque uno no obstruye al otro. Los dos pueden continuar. Quiero repasar los pasos para que la gente entienda cómo debe progresar. Y corrígeme si me equivoco. Pero antes de hacer esta pregunta, entonces, ¿a usted le queda claro que no hay lugar a dudas de que ya existe incapacidad moral permanente? Ya existe. Y tenemos que argumentarla de manera adecuada cuando terminemos de hacer el estudio completo. Bien, hablando de los pasos, entonces lo que tenemos aquí es primero
la acusación en base a la causal que usted está diciendo, que está admitida en el artículo 117 de la Constitución. Segundo, se le destituye. Tercero, se declara la vacancia en base a esa destitución. ¿Es así? Es así. Y antes de la destitución puede haber una suspensión dentro del proceso de la acusación constitucional, no de la vacancia. Si se le suspende, igual Dina Boluarte asume. Claro, asume la vicepresidenta. Bien. Usted dijo esta semana, estamos promoviendo la vacancia, que no es lo mismo que una moción. ¿Podría diferenciar la etapa del proceso? Sí, quería evitar confusiones, porque la vez pasada se habló de la moción de vacancia que firmamos y no se llegó a las firmas. Lo que estamos es en la etapa previa a la moción. Estamos consiguiendo el consenso de las fuerzas políticas para poder luego de eso hacer la moción de vacancia, con el consenso y la participación de todos, no de una sola persona, ni de un solo partido, antes de presentarla. Ha mencionado también esta semana que ya iniciaron las negociaciones para lograrlo. ¿Cómo va esto? Estamos avanzando poco a poco porque somos 130 mentes diferentes. Tenemos que tratar de buscar consensos adecuados y no solamente eso, porque podemos querer hacerlo, pero no estar de acuerdo en qué estamos calificando como incapacidad moral permanente. Tenemos que llegar a eso primero. ¿Cómo ha terminado de inclinar la balanza en favor de una posible vacancia el cuarto gabinete liderado por Aníbal Torres? Que eso lo ha acelerado bastante, porque la situación que ha presentado el presidente de enfrentamiento con el Congreso, al presentar primero a un premier que no te reunía las condiciones y luego hacer lo que está haciendo con el cuarto gabinete, está confirmándonos que no tiene voluntad de cambio, ¿no? El actual primer ministro ha sido cuestionado porque removió al procurador que estaba haciendo las investigaciones sobre un caso del presidente. Y su viceministro renunció escribiendo de que no reunían los estándares que debía reunir un ministro de Justicia, las acciones que estaba tomando. O sea, eso lo descalifica, pues está más que descalificado para ocupar ese puesto. Si pudiera ser fiscalizada la designación de este gabinete, ¿lo toma usted como que el presidente está pechando al Congreso? Lo tomo como que está cumpliendo su tarea. Él tiene una tarea fijada de qué es lo que debe hacer. Debe presentar siempre un gabinete, su meta es cerrar el Congreso. Y tiene que buscar él que no se le dé la confianza al gabinete que presente para poder tener lo que necesita tener y cerrarlo. Esa es mi apreciación, porque no puedo pensar de que una persona que está en el gobierno y que tiene asesores por todos lados no decida de manera adecuada. O sea, estas son decisiones hechas ex profeso, no son errores. Sí, no puede ser tan reiterada, ¿no? Ahora, le quiero hablar de la confianza también, pero ¿de verdad cree usted que está loco Aníbal Torres? Porque esta semana dijo... Sí, quise graficar una expresión, sus expresiones son desquiciadas, o sea, dice cada cosa, pedía que bajen para matar gente, tomar el poder por la fuerza. Después nos acusó que estábamos confabulando reunidos en un sitio cuando eso no existió, ni siquiera estaban presentes. O sea, tiene unas acusaciones realmente que escarapelan. Ahora está hablando del Congreso en un lado y en otro lado otra cosa. De las famosas balas, ¿no? De plata y de oro. Hablemos de la confianza porque se busca modificar para que ya no se tenga que solicitar la confianza. ¿Apoya usted esa iniciativa? Sí, aquí hay opiniones diversas, ¿no? Yo considero que mejor es eliminarla porque lo que estamos reteniendo permanentemente es un conflicto ejecutivo-legislativo por la confianza. Sí, y no está dando resultados positivos. No vemos que dé resultados positivos, sino estamos a la defensiva. Tenemos un presidente que quiere cerrar el Congreso y un gabinete que no merece la confianza. No ha merecido la confianza los dos primeros gabinetes, sin embargo, se le ha dado un sector del Congreso, le dio la confianza. Nosotros definitivamente dijimos que no interesaba si es que nos cerraban el gabinete y lo tomaba como una bala de plata perdida. Claro, si el Ejecutivo tiene ganas de desafiar al Congreso, al hacer esto se eliminaría esa falsa confrontación innecesaria. Yo creo que se eliminaría esa... Que le hace daño al país al final. Le hace un daño tremendo al país. Se le da la confianza al final. Así es, porque al final son dos poderes separados y vamos a tener las otras herramientas de la censura y la interpelación para tener el control ministro por ministro. Político, ministro por ministro, sin perjudicar al gabinete. Bien. Sobre la comisión que investiga el proceso electoral pasado, ¿nos podría comentar qué ha avanzado? Bueno, estamos trabajando duro y fuerte y acá sería una oportunidad para aclarar lo que dijeron hace poco, que la Fiscalía había declarado que no había lugar con 6 o 7 acusaciones. En realidad tenemos más de 300 puestas. O sea, lo que ha dicho es una cosita de nada a comparación de todo lo que hay puesto por los partidos, que eso es público. ¿Cuándo podríamos esperar un informe o un pronunciamiento al respecto? Para abril.
Estamos Para haciendo abril. todo lo posible para que los primeros días de abril terminemos. Eran 160 días. En desde esa que fecha comenzó, se cumple ¿no? más o menos el plazo. Bien, tengo que ir a la primera pausa, almirante, seguimos conversando. Conversando con el congresista Montoya. Congresista, para cerrar la idea que habíamos abordado previamente, entonces en abril usted considera que podríamos tener En o abril pronunciamiento debemos o un tener informe, el resultado de la comisión. la Comisión Investigadora del Proceso Electoral. Bien. ¿Considera usted que le falta más calle a la derecha de la que tenemos? Es cierto que ha salido mucha gente, pero... Sí, ha habido periodos donde ha habido mayor emoción y otros donde han bajado. Yo creo que falta más calle. Sí. Realmente tiene que hacerse sentir. O sea, el gobierno, el Estado, el gobierno peruano tiene que saber que tiene un gran grupo de peruanos que no creen en el comunismo y no están de acuerdo con las ideas de cerrar el Congreso. O sea, usted no tiene ninguna duda de que la agenda de este gobierno es comunista. Totalmente convencido y cada día me convenzo más. Le pregunto porque me ha pasado, mucha gente toma este tipo de declaraciones con sorna diciendo que no hay ningún comunismo en este país, que por eso podemos hablar libremente y hacer lo que hacemos. Pero si no estamos yendo al comunismo, se debe única y exclusivamente al Congreso. Eso no quiere decir que la intención real no sea llevarnos hacia eso. Es exacto lo que acaba de mencionar. El Congreso es el único baluarte que queda para defender al país del comunismo. Que se pongan a revisar qué pasó en Venezuela antes de que cayera, o en Bolivia. Son cosas similares. O sea, primero se engaña a la población, se le mantiene permanentemente en tensión, se le hace ver que el Congreso no sirve para cerrarlo, que es el mayor obstáculo que tiene cualquier dictador para poder tomar el gobierno. Sí. Y luego de eso todo sigue en coche, sin ningún problema. Viene una cosa tras otra. Luego da el control de los medios de comunicación. El control de los medios de comunicación, nosotros pensamos que son los canales que vemos acá en Lima, que están sus centros centrales en Lima, pero están todas las radios de provincias. ¿Quién las controla? ¿Qué información están pasando en este momento en esos radios? Así es. No es lo que escuchamos acá, es otra información que hace sensibilizar a la población en el sentido de apoyar al presidente porque lo consideran una víctima y que no lo dejamos gobernar. Es otra mentalidad la que se está apreciando ahí. Y si vamos más al sur, es peor. Sobre el tuit de Cerrón esta semana en el que divulga el supuesto pedido de Verónica Mendoza de 5 ministerios más la embajada en Francia, ¿a quién le cree? ¿A él o a ella? A él. ¿Usted cree que es cierto que ella solicitó eso? Sí, yo creo que es cierto. Para aliarse con Pedro Castillo. Ha estado permanentemente metida tratando de conseguir beneficios para sus intereses. Si fuera cierto, ¿por qué cree que solicita la embajada en Francia y no de un país comunista? Porque creo que tiene orígenes franceses. Pero debería ser un poco más coherente, ¿no? Y usted quiere irse hacia lo que nos apunta a convertir. Busca la comodidad y, bueno, y estar en Europa. ¿Cuánta infiltración cree usted que hay actualmente? Cubanos, venezolanos, bolivianos, etcétera. Mire, el cambio del embajador de Cuba es algo sintomático. Es una persona conocida en el ambiente de inteligencia que es un operador de inteligencia cubano. Yo creo que tenemos un porcentaje de infiltración bastante alto para nuestro país, que no se ve, no es visible, porque los trabajos son subterráneos. En algún momento nos daremos cuenta. Tenemos cubanos que no sabemos cuántos hay acá en el país porque entraron como médicos, después nunca dieron información en la época de Vizcarra si ya se habían retirado del país, cómo había sido el contrato. Ellos entran por ese tipo de ayuda social, entre comillas, y luego permanecen para otro tipo de labor. ¿La actitud del presidente mexicano la pone en ese mismo saco también? La pongo en ese saco, pero con más distancia. México no tiene esa política de intervenir en otros países. Es un país que respeta mucho el principio de no intervención absoluto en ese sentido. Pero sí influenciar a través de conversaciones o con los emisarios que envió para dar consejos de economía, en ese tipo de cosas puede ser que funcione. Venezuela sí tiene mucha gente metida acá. En cuanto a censura de ministros cuestionados, ¿qué sigue? Imagino que Juan Silva y Hernán Condoy. Bueno, ahí hay dos temas más hay todavía, no solamente esos dos, pueden haber mucho más. El tema de Juan Silva, por ejemplo, es algo curioso. Fue interpelado en la primera parte del gobierno, en el segundo gabinete, creo. Y luego cuando se trató de buscar la moción de censura, no se llegaron a los votos. Aún está abierta y yo me imagino que se van a poder conseguir. O sea, creo que sería el primero que estaría entrando en la lista. Pero es uno de los chistes más grandes de este gobierno. El ministro de Transportes y Comunicaciones hacía transporte colectivo informal. Sí, ahí hay un tema que hay que hablar en la realidad que vivimos. En lo informal hay que arreglarlo, no puede seguir en informal permanentemente, porque transportan vidas humanas y pueden generar, hay accidentes por el manejo totalmente indebido de muchos de estos vehículos, pero es una realidad.
y da de comer a muchos miles de familias. Entonces ahí tiene que haber una acción de dar una temporalidad y a la vez hacer una reforma inmediata para poder entrarlos a la formalidad y sacar y poner los vehículos que deben tener. Estoy de acuerdo, pero ¿qué reforma del transporte puede haber cuando el ministro es un informal? No funciona. Y acumula papeletas aparte por miles de soles. ¿Qué opinión le merece Hernán Condori? Para mí cuestionado desde el principio, o sea, equivocada el nombramiento. No tengo más información de él, no lo conozco, pero aparentemente no reúne las condiciones para ser ministro de Salud. O sea que el Colegio Médico está pidiendo su renuncia. Entonces, si son ellos los que la piden, solamente hay que hacerles caso. Por eso, entonces esos dos estarían más o menos a la cabeza de los más en la cabeza notorios que hay que sacar, cuando pueden seguir en el cargo. Para la gente, almirante, que está angustiada, porque hay mucha gente que está angustiada con el futuro de nuestro país, ¿qué mensaje les deja esta noche antes de concluir? El primer mensaje que les daría es que dejen trabajar a la democracia, que es el Congreso. O sea, no lo golpeen al Congreso, no lo presionen al Congreso. El Congreso tiene sus tiempos y estamos trabajando en su tiempo porque tenemos que cumplir con la ley. No podemos saltarnos la Constitución a la garrocha. Tenemos que cumplir paso a paso lo que nos manda y eso es lo que estamos haciendo. Eso nos diferencia de ser comunistas o otro tipo de dictadura. Entonces tenemos que tener esa confianza en el trabajo que estamos haciendo. Hemos fallado en la comunicación con la población. No saben qué estamos haciendo. Vamos a tratar de enmendar ese error y decirles todos los proyectos de ley que hemos sacado en provecho de la población, qué labor de fiscalización estamos haciendo, qué labor de control político estamos en ejecución desde el inicio. Vamos a tratar de presentarlo en un cuadro que sea visible y que la gente pueda entenderlo, porque es un trabajo que no lo entiende. Y vamos a evitar que los ataques que vienen del gobierno se materialicen. Vamos a hacer un contraataque al gobierno en este sentido de malear la figura del Congreso. ¿Usted cree que Pedro Castillo va a renunciar? Lo veo difícil, pese a que le hemos pedido la renuncia en varias oportunidades. Yo creo que está manejando la situación para evitar que lo descalifiquen por incapacidad laboral permanente y tratar de mantenerse en el poder. Y para eso va a hacer lo que necesita hacer. Si hay elecciones, digamos que no están ni Dina Boluarte ni Pedro Castillo, ¿considera que deberían haber elecciones integrales, generales? No, solamente para el presidente. La Constitución lo dice claramente. No hay duda para eso. Son elecciones presidenciales las que se tienen que hacer. El Congreso da continuidad democrática al país. No se puede pretender decir nos vamos todos. He escuchado mucho esa palabra que es de Vizcarra. No, ¿para qué? ¿Para dejar al país a la deriva? No lo vamos a dejar a la deriva. El Congreso tiene que ser la piedra fundamental que permita la continuidad del gobierno a continuación cuando salga elegido el nuevo presidente. O sea, no hay ningún escenario en el cual podría quedar netamente la comisión permanente y convocar elecciones generales. Desde mi punto de vista, no. No lo apoya. Sí. Para terminar breve, por favor, almirante, ¿cómo toma que Juan Carrasco Millones esté en el viceministerio de Justicia? ¿Qué lo ata tanto? ¿Por qué tanta presencia reiterada? Debe tener algún tipo de vinculación con el presidente especial, porque cuando estuvo en Interior pedimos para censurarlo. Cuando estuvo en Defensa igual, le pedimos también para que se vaya del sector. Y ahora termina siendo contratado para el otro lado. O sea, inentendible. Tiene que tener un vínculo muy cercano. De repente le sirve para ocultar sus cosas. No lo sé, pero llama la atención severamente. Muchas gracias, almirante, por su visita. Gracias por la invitación. Hasta pronto.